Estás escuchando a Mauricio Garita en Simple Economics Radio. Buenas tardes, bienvenidos a Simple Economics, donde hablaremos sobre el libro del mes. Y el libro del mes es una insistencia que he estado haciendo tanto en la columna que recién escribí, y es la Apología de Sócrates, escrita por Platón. La Apología de Sócrates, un pequeño libro, probablemente no pasará de las 20 páginas, dependiendo la edición, que nos demuestra una forma tan importante de cómo manejar la vida y de cómo la vida debería de ser al momento de defender lo incorrecto. De acuerdo a Platón, Sócrates es enjuiciado, y es enjuiciado por tres personas que se sintieron ofendidas por él. Lo más interesante es la razón. La razón por la que se sentían ofendidos es que Sócrates fue al oráculo, y el oráculo le dijo que él era el hombre más sabio. Sócrates, siendo tan sabio, probablemente, no quería aceptar eso. Y entonces empezó a buscar un hombre que fuese más sabio que él. Y fue visitando a diferentes personas, incluidas estas tres personas. Y se encontró con que cada uno de ellos no tenía sabiduría, simplemente decía que tenía sabiduría, pero no la ejercía. Simplemente mencionaba, sí, tengo sabiduría, pero luego se dan cuenta que no había correlación entre lo que su boca decía y lo que su mente hacía. En ese sentido, Sócrates empieza a defender eso. Y empieza a defender que la sabiduría no es conocer, que la sabiduría es hacer, que conocer es una limitante. Y por eso Sócrates dice, yo solo sé que no sé nada. Porque correctamente, si él acepta en ese momento que él sabe, entonces el problema es que ya no puede seguir aprendiendo. Entonces probablemente hoy sabemos algo, pero mañana será algo diferente. Y esa primera lección de Sócrates es muy importante, sobre todo en el mundo de los negocios y en el mundo de la vida, que queremos especializarnos y saber completamente todo de un área. Y resulta que esa área puede cambiar. Y Sócrates nos da la fórmula para adaptarnos a cualquier época del mundo. Y eso es algo sencillo, como adaptarnos a no saber nada y que todo se puede aprender. Y eso es lo primero que defiende Sócrates en su Apología. Y empieza a señalar de que es importante el tema de tener poca vanidad respecto al conocimiento. Saber una cosa hoy no significa que mañana va a ser igual y no significa que nos va a ser útil. Y muchas veces cometemos el error de defender conocimiento que ya no está en lo correcto, o que ha cambiado, o que ya no es igual. Y eso pasa desde en las relaciones hasta con los hijos, hasta en las empresas. Lo segundo que nos muestra este breve texto es básicamente qué debemos de hacer respecto a lo correcto. Y es que Sócrates, impresionantemente, no temía la muerte. Y ese es uno de los principios estoicos más importantes. En el episodio pasado discutimos lo que era Memento Mori. Y Memento Mori es exactamente eso. Es recordar que en algún momento vas a dejar este mundo. ¿Y por qué? Porque es una certeza. El humano ha sido creado para ser mortal. La inmortalidad no es algo que podemos, es algo que muchos sueñan, como lo soñaba Napoleón, como lo escribió Oscar Wilde, pero que no es posible. Entonces, al aceptarlo y al quitar la muerte de la ecuación y saber que hay una probabilidad realística de que hoy sea el último día de nuestra vida, podemos defender las causas con el corazón. Y él decía que eso era lo que más le impresionaba al hombre, que estaba más preocupado porque se iba a morir que preocupado realmente por hacer lo incorrecto. Y que él no entendía cómo era posible que no le preocupara hacer lo incorrecto, porque lo incorrecto mata en vida, mientras lo otro simplemente pues lleva a una parte que es natural. Y Sócrates no lo entendía. Trata de explicarlo y de cierta manera no lo entiende. Y una tercera lección
que me parece espectacular de la apología de Sócrates es lo que destruye un hombre. Y acá quisiera dedicarme un poco más en el episodio. Y lo que destruye un hombre es la detracción y la envidia, que normalmente van juntas. Y él decía que los hombres se destruyen por la envidia, por mirar al plato del otro, por estar comparándose, por saber que de cierta manera el crecimiento que estos tenían no era similar al crecimiento que uno tenía. Y que esa era la parte de la envidia, que él tiene más, entonces lleva la detracción. Quiero destruirlo porque tiene más. Y así yo no tendré a alguien que tenga más que yo, por lo menos alguien cerca. Y la envidia comienza como esto, pero lo curioso es que la envidia empieza a destruir más a la persona envidiosa que aquel que se le trata de quitar todo. Porque aquel que se le trata de quitar todo ha llevado un proceso en el cual ha conseguido cada una de las cosas que tiene. Lo cual, aunque el envidioso le trate de quitar, sabe cómo volverlas a obtener. Porque no fueron temas de casualidad. Y en el caso del envidioso, en lugar de dedicarse a construir para que esto pueda ser generado, se dedica a perder el tiempo viendo al otro. Y entonces el momento llega en que el envidioso se encuentra con que no ha construido nada y que simplemente el tiempo ha pasado. Y luego la detracción, como la sufrió Sócrates, básicamente es la destrucción de una persona por no estar de acuerdo, por no considerar sus visiones, por ser diferente. Y el problema dentro de esta parte es que también requiere un esfuerzo que no está dentro de nosotros. Si tomamos la dicotomía de Epíteto, o sea, hay cosas que están en nuestro control y hay cosas que no. Y entonces Sócrates era muy simple en esto, simplemente sabía que no estaba en su control. Y por eso la detracción y la envidia son temas que no podemos, porque no sabemos lo que le ha costado a la otra persona. No sabemos por qué piensa así, no sabemos por qué piensa diferente, no lo conocemos. Y es más, muchas veces ni preguntamos. Muchas veces vemos el éxito de una persona y lo que creemos es que simplemente se le dio, se le regaló. No sabemos lo que tuvo que sacrificar, no sabemos el esfuerzo que tuvo que hacer, no sabemos todo lo que hizo para llegar ahí. Simplemente creemos que las cosas son de fortuna. Y eso nos lleva a un principio también estoico, que dice que las cosas que hoy vemos son producto de los actos pequeños. Y muchas veces eso es lo que dejamos de ver en las otras personas, el acto pequeño. El acto pequeño de levantarse temprano todas las mañanas. El acto pequeño de ir al trabajo, a veces en días en los cuales son difíciles y no se quisiera ir. El acto pequeño de dar un poco más y tal vez quedarse ese día un poco más noche. Sacrificar el tiempo con la familia, simplemente para hacer lo correcto dentro del trabajo. Eso es lo pequeño de entre tantas cosas que no vemos en los demás. Y por eso es que la envidia y la detracción son inútiles. Porque en lugar de preguntar ¿qué has hecho? ¿Qué has sacrificado? ¿Cómo lo lograste? Simplemente tratamos de destruir algo de lo cual podríamos aprender. Y regresamos al primer principio, que tratamos de destruirlo en específico porque no queremos aceptar que no tenemos conocimiento de esa persona. Creemos que sabemos todo de esa persona y que eso nos da la libertad para hacer cualquier conjetura. Y entonces, en este último paso, en esta última frase, podemos encontrar algo fundamental. Y es que sí, las personas sí cambian. Para bien, para mal, nuestro, pero cambian. Pero lo más importante es que tenemos que tratar de escuchar más y hacer preguntas en lugar de juzgar más. Y para aquellos que son objeto de envidia, esperando que todos logremos tener la claridad de que tenía Sócrates al momento de decir por qué no envidiaba a otros, pues también la envidia lleva un halago implícito.
lleva una admiración implícita. Y eso ciertamente puede ayudar a lidiar con ello. Gracias por acompañarme en otro episodio de Simple Economics y espero verlos la próxima semana.